ahora se viene ya el tercer testimonio a cargo de un obispo emérito del Ecuador. Monseñor Víctor Corral. Monseñor Víctor Corral fue consagrado obispo auxiliar de Riobamba en 1982, donde trabajó estrechamente con Monseñor Leonidas Proaño durante 3 años. Juntos impulsaron la justicia social y el bienestar del pueblo indígena de Chimborazo. Tras la muerte de Monseñor Leonidas Proaño, Monseñor Víctor continuó su labor en Riobamba, fortaleciendo centros de formación indígena y creando la Vicaría de Pastoral Indígena en 1986, entre otras importantes iniciativas. Recibió la Orden Nacional al Mérito en 2014 por su dedicación a estas causas. Hace pocos días del 30 de agosto celebramos el 36 aniversario de la muerte de Monseñor Leonidas Proaño, octavo obispo de Riobamba. La diócesis de Riobamba, sobre todo a través de la pastoral indígena, sigue celebrando su memoria. Señal clara de que su vida sigue presente en las comunidades indígenas y en mucha gente pobre, no solo de Riobamba, sino del país. La pregunta es, ¿por qué sigue viva esa memoria, pese al rechazo, marginación y hasta condena a la que fue objeto por parte de los sectores pudientes de ese entonces? Se me hace difícil y emotivo dar testimonio de la vida de Monseñor Proaño. Es un ejercicio interno y vivencial donde se entretejen los recuerdos. Me inspiró cuando joven estudiante, consolidando mi vocación al sacerdocio. Su estilo pastoral iluminó mi trabajo pastoral con los indígenas cuando era párroco. Tuve el privilegio de ser su obispo auxiliar del 82 al 85 y luego su sucesor del 85 al 2011. Me cupo la suerte de ser su compañero y amigo en los últimos años de su vida. Su personalidad sencilla, su enorme capacidad de escucha, la austeridad de vida entregada, su corazón libre y limpio de rencores, su firmeza y tenacidad para defender la verdad y la justicia encarnada en los pobres, víctimas del engaño y de la injusticia, su espiritualidad de seguidor de Jesucristo, nacido de la entraña del Evangelio, impactaron mi fe y siguen alimentando, inspirando mi servicio episcopal. Fue un hombre alegre, sincero, firme y constante, apegado a sus principios, tenazmente al Evangelio. Un obispo profeta que lo circunstancial de cada día supo pasar a lo trascendental del futuro. Rompió esquemas y suscitó cambios no solo en las prácticas pastorales, sino en la mente y corazón de los pobres e indígenas. El cambio que inició y propulsó no quedó solo en los individuos, llegó hasta un cambio de mentalidad e incluso de estructuras en la Iglesia y en la sociedad. Imposible comprender a Proaño y su obra sin la acción del Espíritu, sin la Iglesia, sin los pobres y sin los indígenas. Durante 31 años de obispo de Riobamba, se acusó a la pastoral que llevaba en Riobamba de ser horizontalista y filocomunista, incluso desde sectores de la Iglesia. Por esto, como testigo cercano de su vida y ministerio episcopal en los últimos años de su vida, puedo señalar dos características de su espiritualidad liberadora y solidaria. Primero, Monseñor Proaño fue un seguidor fiel a Jesucristo. Su seguimiento a Jesús arranca de su fe profunda y hasta radical en la palabra de Dios y su Evangelio, Jesucristo. Monseñor Proaño era un hombre de fe, tenía ideas muy claras y extraídas del Evangelio, al que tomaba en serio, de forma valiente,
cargando con las consecuencias. Tal era la raíz de la que surge su vida cotidiana y las acciones de los momentos decisivos. Escribe en su libro Creo en el hombre y en la comunidad: Jesucristo fue entrando en mi corazón y en mi vida desde que fui niño. Él ha sido para mí la manifestación contundente del amor del Padre. Sé por experiencia que me ama. También yo siento por Él un amor apasionado. Cierro la cita. Creyó en un Dios cercano, movilizador, horizonte último de la vida, de la justicia, del amor y la verdad. De ese Dios nos habla en sus homilías, en sus oraciones frecuentes y largas, en sus celebraciones eucarísticas en medio de las comunidades. Creyó en Él a la manera de Jesús. Creer en el Padre era, sobre todo, hacer real y efectiva la voluntad de Dios en las cosas cotidianas y en las cosas profundas de la vida. Era creer en la dignidad de hijos que Dios otorga al hombre, también a los pobres y marginados. Por eso fue un apasionado defensor de la vida, especialmente de la vida de los pobres de la provincia de Chimborazo y del país. Por eso denunció el pecado. Dijo que la miseria no es un destino natural de nosotros, sino el producto de estructuras injustas. Es una ofensa a Dios, porque es ofensa al hombre, al que da muerte, y por eso es mortal. Siendo un hombre de paz, y a pesar de propiciar soluciones pacíficas, un señor aceptó por su fe el misterio del conflicto que causa el pecado, y aceptó que ese pecado solo puede ser superado mediante la lucha contra el poder. Por esa fe que busca la justicia, asumió que los pobres, los de abajo, deben liberarse ellos mismos como gestores de su propio destino. Por esa su fe, Monseñor Proaño impulsó los movimientos justos del pueblo que llevan a su liberación, a la nueva sociedad de hombres nuevos, a los hombres del reino de Dios. Las federaciones de cabildos, cooperativas, federaciones, barrios, organizaciones juveniles sintieron siempre el apoyo del obispo Proaño. En resumen, podemos decir que la espiritualidad de Monseñor Proaño tiene como primera característica su seguimiento serio y hasta radical a Cristo, desde y con los pobres, y su compromiso de involucramiento en sus luchas y esperanzas. El segundo y último punto: la opción por los pobres y los indígenas. Es su característica. La opción por los pobres es un tema que arranca discusión y de posicionamientos dentro de la Iglesia, desde Medellín hasta nuestros días. Tema que toma nueva fuerza con el Papa Francisco en la actualidad. Para quien conoce de cerca la vida y entrega fiel de Proaño a los pobres e indígenas, entiende y no tiene duda de la opción por los pobres de la Iglesia. Opción en la solidaridad, no solo con sus sufrimientos, con las ayudas, sino involucramiento en sus luchas y esperanzas justas. Monseñor Pobre nació, fue pobre y murió pobre, no por mala suerte o por desidia. Su opción nace de la entraña misma del Evangelio. Esto es de la buena nueva de Jesucristo. Su opción fue radical, porque no admitía claudicaciones, pero nunca sectaria. Por eso
quienes quisieron dividir o crear violencia entre los pobres de América, que quisieron utilizarlo, no lo consiguieron. Por esta opción pudo comprender a los pobres, iniciar la inculturación del Evangelio entre los indígenas y sacar la cara por ellos en todo momento. Se puede afirmar con toda justicia que Monseñor Proaño fue un eximio misionero y evangelizador del siglo XX. Participante importante del Vaticano II y en las conferencias latinoamericanas de Medellín y Puebla, comprendió y promulgó incansablemente que la Iglesia no estaba hecha para preocuparse por ella misma, sino para ser misionera, liberadora y salvadora del mundo en nombre de Jesús. Como Evangelii Nunciandi repetía constantemente a los agentes de pastoral, la tarea de la evangelización es la razón misma de ser de la Iglesia, es decir, es la evangelización. Para él, toda evangelización debe partir de la realidad concreta del pueblo y después de analizarla con el mismo pueblo y confrontarla con el querer de Dios a través de su palabra, tiene que llevarla a la toma de conciencia del pecado y del mal personal y social. Esa misma concientización impulsará en un segundo momento la organización, es decir, la unión entre pobres para cambiar la realidad de egoísmo, muerte, injusticia, esclavitudes, tristezas en nuevas situaciones de amor, de vida, de justicia, de libertad y gozo. Puntualiza él diciendo: la finalidad última de toda evangelización, praxis pastoral y aún de toda acción cristiana debe ser el reino de Dios, reconocido como don gratuito del Padre en Jesucristo y por lo tanto como aceptación, conversión y seguimiento a la causa de Jesús. Monseñor Proaño fue soñador y dinamizador de una iglesia indígena libre y liberadora. No solo habló de formación de comunidades de evangelización liberadora, sino que en su praxis pastoral organizó numerosas comunidades eclesiales de base y mediante una pastoral de conjunto formó múltiples misioneros laicos, catequistas, dirigentes de organizaciones populares, educadores populares de la salud, etc. Desde entonces, la pastoral de la iglesia de Riobamba ha sido y ha ido pasando de una pastoral para los indígenas a una pastoral con y desde los indígenas. Poco tiempo antes de morir, al recibir el doctorado honoris causa en Alemania, con sencillez y alegría describía de esta manera la realidad de los indígenas a los que tanto amó y había entregado su vida. Hablo cita de él: he sido testigo durante más de 30 años del poder liberador del Evangelio, vale decir, de la continuidad de la realización de los signos con que Cristo acompañaba la buena nueva a los pobres. Prácticamente quienes estuvieron ciegos ahora ven, quienes habían perdido la palabra por causa de la opresión y estaban mudos, ahora hablan. Quienes se sentían tullidos y paralíticos porque habían sido maltratados durante siglos, ahora caminan y se organizan como pueblo. Termino. En este contexto del Congreso Eucarístico Internacional, con el tema Fraternidad para sanar el mundo, vale hacer presente la memoria de Monseñor Leonidas Proaño como un eximio exponente y testigo de la fe en la Iglesia. Creo personalmente
que la Iglesia ecuatoriana no le ha reconocido suficientemente como evangelizador y testigo de fe, también para nuestros tiempos. Unos meses antes de morir, en 1988, confidencialmente me decía: Víctor, me gustaría vivir unos 10 años más para ver los cambios que se van a dar en los indígenas. Él no los vio, pero nosotros sí somos testigos, más desde la óptica de nuestra fe en la presencia real de Jesucristo, que salva y libera, que estamos celebrando solemnemente estos días a nivel mundial. Somos testigos de las transformaciones sociales, políticas y aún eclesiales que se han dado a través de este siervo de Dios, Monseñor Leonidas Proaño. Gracias. Agradecemos a Monseñor Víctor Corral por este muy sentido y riquísimo testimonio. Gracias, Monseñor Víctor. Miren ustedes, queridos hermanos, cómo una vida santa, una vida coherente, es capaz de tocar las vidas de los demás. Y cuánta responsabilidad hay en nosotros, con una palabra, con un gesto, con nuestro testimonio. A los sacerdotes a veces nos toca escuchar frases como estas: Padre, lo que usted me dijo me cambió la vida. Padre, esto que usted me dijo me ayudó tanto. Y uno no tiene de pronto idea del alcance que puede tener una palabra, y en este caso el testimonio, que como hemos visto en estos 3 testimonios han marcado la vida de los pueblos, la vida de muchísimas personas. Quisiera invitarles a que nos quedemos un momentito en silencio, reflexionando sobre esta frase que Monseñor Víctor nos decía en su presentación: o servimos a la vida del pueblo o somos cómplices de su muerte. En esto no hay neutralidad. O servimos a la vida del pueblo o somos cómplices de su muerte. En esto no hay posible neutralidad. Unos segunditos de silencio, por favor.